Me vengué de mi agresor, el dolor que me hizo cruzar la línea. Introducción. Ay, mi nieto, siéntate aquí. No, no en el borde de la mesa. Ven más cerca, aquí en mi regazo, como cuando eras chiquitín y me pedías que te contara cuentos antes de dormir. Me ves hoy, con mis arrugas de risa y las de preocupación también. No te engañes y piensas que mi vida fue solo brisa suave y sol en el balcón, ¿verdad? Piensas que siempre viví rodeada de nietos y del olor a café recién hecho. Pero, mi amor, la vida es un enredo de caminos, y algunos de ellos, algunos de ellos te llevan por atajos que jamás imaginarías pisar. El mío me llevó a un lugar oscuro, a un dolor que parecía no tener fin, y a un acto que marcó cada fibra de mi ser. Me vengué de mi agresor. Y la línea que crucé ese día me persiguió por toda mi vida. ¿Estás listo para escuchar la verdad que guardé en mi pecho por décadas? Una verdad tan cruda que te hará cuestionar los límites de la justicia y de la propia alma. Prepárate, porque la historia de cómo el dolor más profundo me hizo ir más allá de todo, está a punto de ser revelada. Yo era solo una niña, mi querido. Soñadora, quizás un poco ingenua, como cualquiera en la flor de la edad. Mis días eran simples, llenos de las tareas del hogar, los paseos con mis amigas después de la escuela, los primeros descubrimientos del mundo a mi alrededor. El futuro, lo imaginaba como un libro de cuentos de hadas, donde el felices para siempre era una certeza casi palpable, una promesa que yo llevaba en el pecho como un talismán. Soñaba con un amor bonito, con hijos corriendo por el patio, con una casa sencilla, pero llena de risas y el olor a pan recién horneado. La vida parecía una melodía suave, sin grandes disonancias, solo la dulzura de la juventud y la creencia inquebrantable en la bondad de las personas. Coleccionaba pequeños momentos de alegría, sin saber cuán preciosos se volverían, o cuán brutalmente me serían arrancados. Pero la vida, mi nieto, tiene una forma cruel de pasar la página de nuestro cuento de hadas sin avisarnos. Y mi página pasó a un capítulo sombrío, uno que jamás desearía a nadie. No hubo aviso, no hubo preparación. Hubo solo el dolor. Un dolor que no era solo físico, sino que me desgarraba el alma, me robaba el aire, me dejaba en pedazos. Fue un momento de oscuridad profunda, donde la inocencia que tanto apreciaba fue destrozada, y la luz de mi mundo se apagó en un instante. Lo que sucedió ese día es algo que mi mente aún lucha por procesar por completo, incluso después de tantos años. Es una herida que el tiempo no ha podido curar, solo cubrir con una fina capa de olvido, que basta un soplo para que se abra de nuevo. Ese dolor, mi querido, no me rompió por completo, pero me transformó en algo que jamás pensé que podría ser. Encendió una llama fría e implacable dentro de mí, una llama de retribución. Busqué ayuda, claro. Recurrí a las autoridades, clamé por justicia, esperé que el sistema hiciera su parte. Creía en la ley, en el orden, en el castigo de los culpables. Pero la verdad es que el sistema falló. Mi voz fue ahogada, mis lágrimas ignoradas, y mi agresor anduvo libre, sonriendo al mundo como si nada hubiera pasado. La impunidad, mi nieto, es una segunda agresión, aún más profunda. Te roba la esperanza, te deja desamparado, te hace cuestionar el propio sentido de la justicia. Y fue entonces, en ese vacío dejado por la falla de la ley, que algo cambió dentro de mí. El dolor, que antes me paralizaba, se transformó en una fuerza avasalladora, una determinación gélida. Vi que, si nadie más haría justicia por mí, yo tendría que hacerla con mis propias manos. Tendría que cruzar la línea. Y fue lo que hice. ¿Sientes el peso de este dolor, la angustia de una justicia que falló? Si esta emoción te ha tocado profundamente y te hizo querer saber qué sucede cuando la esperanza se transforma en venganza, deja un me gusta en este video. Es tu forma de decirme que estoy en el camino correcto al exponer esta verdad. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de este viaje de retribución y sus consecuencias, y activa la campanita para ser notificado tan pronto como se revele cada nuevo capítulo. Y ahora, la pregunta que no quiere callar, ¿crees que hay límites para la búsqueda de justicia? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Tu voz es importante para esta historia. El evento que lo cambió todo, la herida abierta. Yo estaba allí, mi nieto, y lo vi. No en sueños o pesadillas, sino con mis propios ojos, a plena luz del día, en un lugar que se suponía seguro. La vida tiene una forma traicionera de pasar la página de nuestro cuento de hadas sin avisarnos, y la mía giró hacia un capítulo sombrío, uno que jamás desearía a nadie.
No hubo advertencia, no hubo preparación, solo un cambio abrupto y devastador que desgarró el lienzo de mi existencia. El dolor que me golpeó no fue solo físico, me desgarraba el alma, me robaba el aire, me dejaba en pedazos. Fue un momento de oscuridad profunda, donde la inocencia que tanto apreciaba fue destrozada, y la luz de mi mundo se apagó en un instante. Lo que sucedió ese día es algo que mi mente aún lucha por procesar por completo, incluso después de tantos años. Es una herida que el tiempo no ha logrado curar, solo cubrir con una fina capa de olvido, que basta un soplo para que se abra de nuevo. Recuerdo cada detalle con una claridad aterradora, como si el tiempo se hubiera detenido en ese segundo. El sonido, el olor, la desesperación. Mi mundo se detuvo. Y cuando todo se calmó, cuando el polvo se asentó y el silencio regresó, no era el mismo silencio de antes. Era un silencio pesado, lleno del eco de la violencia, de la injusticia, de esa herida que se abría y que nunca más se cerraría. Lo que me golpeó no fue solo un impacto, fue un tsunami que se llevó la alegría, la confianza, la sensación de seguridad que tenía. Mi vida fue robada, no por un ladrón de objetos, sino por alguien que saqueó mi paz, mi dignidad, mi futuro. Veía a la gente a mi alrededor, sus vidas continuando, el sol aún saliendo y poniéndose, pero para mí, el tiempo se había detenido. Estaba atrapada en ese momento, reviviéndolo con cada respiración, con cada latido del corazón. La herida estaba abierta. Y no era solo una herida en el cuerpo, mi querido, sino en el alma. Era una sensación de contaminación, de que algo precioso dentro de mí había sido violado e irremediablemente corrompido. Me miraba en el espejo y veía a una extraña, una versión rota de la niña que yo era. Las lágrimas venían sin control, empapando mi almohada en las noches sin sueño. Y el agresor. El agresor. Él andaba libre, intocable, mientras yo cargaba el peso de ese acto sola. La injusticia era un veneno que corría por mis venas, mezclándose con el dolor y la impotencia. Esa herida abierta no era solo mía, se extendía a mi familia, a aquellos que me amaban y que se sentían tan impotentes como yo. Y fue allí, en ese abismo de sufrimiento e injusticia, donde una semilla comenzó a germinar. Una semilla sombría, pero que un día, lo sabía, daría frutos. El dolor no me rompió por completo, pero me transformó en algo que jamás pensé que podría ser. Encendió una llama fría e implacable dentro de mí, una llama de retribución. ¿Puedes imaginar el dolor de que te roben la vida en un instante, y sentir esa herida sangrando por décadas? Si esta angustia te ha tocado, deja un me gusta en este video. Tu comprensión es un bálsamo para mi alma. Para entender cómo un alma marcada por el dolor busca una forma de justicia cuando el mundo falla, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia necesita ser contada. ¿Crees que el dolor extremo puede llevarnos a hacer lo impensable? Deja tu comentario abajo. Tu perspectiva es importante para que esta herida, finalmente, no sea en vano. El dolor se instala, el grito interno. Después de ese día, mi nieto, el silencio no fue un alivio, sino un martirio. El dolor de la herida abierta no disminuyó, se instaló, profundo, en cada fibra de mi ser. Era un grito interno, mi querido, un lamento que nadie escuchaba, atrapado en la garganta, asfixiándome con cada respiración. Mi cuerpo podía estar allí, presente, moviéndose, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en el momento de la agresión, reviviendo cada detalle, cada segundo del horror. Intentaba seguir la rutina, pero era como si estuviera flotando, desconectada de la realidad. El olor de la comida, las voces de mi familia, el sol afuera, todo parecía distante, amortiguado por una niebla de sufrimiento. Era un fantasma dentro de mi propia casa. La humillación, mi hijo, es una cadena invisible que te atrapa. La sensación de haber sido violada, y respetada de una forma tan brutal, me quemaba por dentro. Me sentía sucia, manchada, indigna de cualquier cariño o de cualquier mirada. Miraba a la gente e imaginaba si ellos sabían, si podían ver la oscuridad que ahora habitaba en mí. El miedo era constante. Miedo de encontrarme con el agresor, miedo de revivir la pesadilla, miedo de que el mundo, de alguna forma, me culpara por lo que había sucedido. Ese miedo se infiltraba en todo, transformando los lugares más seguros en trampas, los rostros más amigables en posibles amenazas. Ya no confiaba más. Y la desconfianza, mi nieto, es una prisión de soledad. El sueño, que antes me traía descanso, se convirtió en un campo de batalla.
Las pesadillas eran vívidas, demasiado reales, arrastrándome de vuelta a ese momento de horror, con todos los detalles que mi mente, durante el día, intentaba desesperadamente borrar. Me despertaba sobresaltada, el corazón latiéndome fuerte en el pecho, el cuerpo cubierto de sudor frío, y tardaba minutos en convencerme de que era solo un sueño, que estaba segura en mi cama. Pero la seguridad era una ilusión frágil. Incluso despierta, las imágenes me perseguían, los sonidos resonaban, la sensación de impotencia me dominaba. El dolor se instaló, mi nieto, profundo y silencioso, transformando cada día en una lucha por la supervivencia, no del cuerpo, sino del alma. Era un tormento constante, un recordatorio cruel de lo que había sucedido y de cuánto había cambiado. Y ese dolor se convirtió en la raíz de algo más sombrío, algo que me llevaría a cruzar la línea que juré nunca pisar. ¿Te imaginas lo que es vivir con un grito atrapado en la garganta, un dolor que consume cada pensamiento? Si esta angustia te ha tocado, tu me gusta en este video me da fuerza para continuar. Necesito que entiendan la profundidad de este sufrimiento. Para acompañar cómo el dolor más profundo puede cambiar una vida y llevar a caminos inimaginables, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que algunos dolores son tan grandes que se convierten en parte de quienes somos? Deja tu comentario abajo. Tu visión ayuda a iluminar esta oscuridad. La búsqueda de justicia, la esperanza en vano. El dolor, mi nieto, era un grito que nadie escuchaba, un fuego que ardía sin cesar dentro de mí. Pero, al principio, todavía había una llama de esperanza. Yo creía, con toda mi ingenuidad, que la justicia existía. Que había personas allí para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Pensaba que bastaba con contar lo que sucedió, y todo se resolvería. Mi padre, incluso con la tristeza en los ojos, me animó a buscar ayuda. Me llevó a la comisaría, con el corazón apretado, pero con la fe de que la ley haría lo correcto. Recuerdo sentarme en esas sillas duras, el olor a papel viejo y productos de limpieza flotando en el aire, mientras repetía mi historia, con la voz embargada por las lágrimas, para rostros serios y cansados. Hubo promesas, mi querido. Vamos a investigar, no se preocupe, el culpable será encontrado, se hará justicia. Palabras que, en ese momento, sonaron como un bálsamo para mi alma herida. Entregué toda la información que pude, describí lo que vi, reviví el terror para esos hombres de la ley, creyendo que cada palabra mía era un ladrillo en la construcción de mi redención. Y la espera comenzó. Una espera que se arrastraba, día tras día, semana tras semana. Cada llamada telefónica sin respuesta, cada llame la semana que viene se convertía en una punzada en el corazón. La esperanza era como un soplo frágil en una vela a punto de apagarse. ¿Alguna vez sentiste la ansiedad carcomiendo tus entrañas, esperando una respuesta que nunca llega, mientras la persona que te hirió sigue impune, viviendo la vida como si nada hubiera pasado? Era una tortura silenciosa. Visitaba el foro, hablaba con abogados que me miraban con lástima, pero sin soluciones. Decían que las pruebas eran insuficientes, que era difícil, que esos casos son complicados. El agresor, mi nieto, parecía invisible para la ley, intocable. Lo veía, a veces, en la calle, viviendo su vida normalmente, riendo, mientras la mía estaba en pedazos. Ese hombre caminaba libre, y yo, la víctima, era quien vivía atrapada en una pesadilla. La fe en la justicia, que antes era una roca, comenzó a desintegrarse. Percibí que el sistema, el que debería proteger, me estaba abandonando. Estaba fallando. Y esa percepción, mi querido, fue un golpe tan duro como la propia agresión. La esperanza se transformó en desilusión, y la desilusión, lentamente, en algo más peligroso. Cuando la justicia te da la espalda, ¿qué queda? Si la impotencia de este fracaso te ha tocado, deja un me gusta en este video. Tu atención valida el dolor que sentí. Para entender lo que sucede cuando la esperanza muere y una persona se ve obligada a buscar su propia verdad, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que el sistema de justicia siempre funciona? Tu respuesta es crucial. Comenta abajo y comparte tu experiencia u opinión. La primera traición, la justicia falló. Seguí esperando, mi nieto. Día tras día, semana tras semana, con esa pizca de esperanza terca encendida dentro de mí. Llamaba a la comisaría, visitaba el juzgado, preguntaba a los abogados. Con cada no tenemos novedades, con cada llame la semana que viene,
esa llama disminuía un poco. Pero la fe en la justicia es algo difícil de apagar por completo, especialmente para una niña que creía que el mundo era un lugar donde el bien siempre vencía. Imaginaba el momento en que vendrían a decirme: «Lo logramos. Fue atrapado. Se hará justicia». Esa era mi oración silenciosa, la promesa que me hacía a mí misma para seguir soportando el dolor. Entonces, llegó la carta. No era una carta bonita, mi querido, de esas que uno guarda. Era un papel oficial, con un sello frío y palabras que me golpearon como puñaladas. Decía que el caso sería archivado, que no había pruebas suficientes, que, a pesar de mi dolor, a pesar de mi testimonio, no sería posible llevar a mi agresor ante la justicia. La pluma que sostenía para firmar el recibo se me cayó de la mano. El suelo desapareció bajo mis pies. Me faltó el aire. No era solo una carta, era una sentencia. Una sentencia de impunidad para quien me hirió, y una sentencia de prisión para mí, que quedaría para siempre atrapada en mi propio dolor, sin reparación, sin cierre. Puedes sentir el peso de un sistema que te promete protección, pero solo te entrega el abandono, la certeza de que tu voz no vale nada. Aquella fue mi primera gran traición. Fue en ese momento, mi nieto, que la última llama de esperanza se apagó. Aquel agresor, aquel que me causó tanto daño, seguiría libre. Él continuaría viviendo su vida, riendo, quizás incluso olvidando lo que hizo, mientras yo cargaba la cicatriz, la humillación, el miedo. La justicia, esa en la que tanto creía, me había dado la espalda. Y entendí que mi grito interno, mi dolor, mi sufrimiento, todo eso no les importaba. El sistema había fallado, y no era una falla pequeña. Era una grieta gigante en los cimientos de mi mundo. Y con esa grieta, llegó una claridad terrible. Si la ley no actuaría, si nadie más me defendería, entonces estaba sola. Completamente sola. Y la semilla de la venganza, que antes era solo una punzada de ira, comenzó a germinar con fuerza, alimentada por la amargura y el desamparo. Ese día marcó el fin de mi inocencia y el comienzo de una oscuridad que jamás imaginé que habitaría en mí. Cuando la justicia te traiciona, ¿qué harías? Si esta falla del sistema y el dolor de la impunidad te han indignado, deja un me gusta en este video. Tu indignación valida mi sufrimiento. Para entender cómo la desilusión con la ley puede llevar a una persona al límite y qué sucede cuando la esperanza muere, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Alguna vez sentiste en carne propia la injusticia? Deja tu comentario abajo, tu voz puede hacer eco de la mía. La furia nace, cuando el dolor se vuelve rabia fría. Aquel papel, mi nieto, aquella carta que decía que mi caso estaba archivado, que mi agresor andaría libre, fue la gota que derramó el vaso. No era solo un fallo de la justicia, era una broma cruel, una bofetada en la cara a todo lo que yo creía. El dolor, que antes me paralizaba y me hacía llorar, no desapareció. Al contrario, se transformó. Dejó de ser un lamento y se convirtió en furia. Una furia fría, silenciosa, que quemaba por dentro, pero que no se mostraba al mundo. Era una rabia que no gritaba, sino que susurraba planes, calculaba movimientos. Me recuerdo sentir un clic dentro de mi cabeza, como una llave girando. La niña ingenua, que esperaba la justicia de los hombres, murió ese día. En su lugar, nació otra. Una mujer que entendió, con una claridad terrible, que si la ley no hacía nada, y nadie más se atrevería a intervenir, entonces yo tendría que actuar. Si la justicia era ciega, yo sería sus ojos. Si era lenta, yo sería la velocidad. Si se negaba a actuar, yo sería la mano que se alza. Esa percepción me dio una fuerza que no sabía que tenía, una determinación gélida que me empujaba hacia un camino sin retorno. Mi corazón ya no latía de miedo, sino de una resolución férrea. La rabia me consumía, mi querido, pero de una forma controlada. No era un odio ciego, sino un propósito afilado. Veía al agresor en la calle, viviendo su vida normalmente, y cada risa suya, cada paso suyo en libertad, era como un combustible para el fuego que ardía en mí. El dolor de no haber sido escuchada, de haber sido abandonada por el sistema, se transformó en una sed implacable de retribución. No estaba buscando venganza por crueldad, mi nieto. Estaba buscando justicia. Mi propia justicia. Esa que el sistema me negó. Y haría lo que fuera necesario para que él, finalmente, pagara por lo que hizo. Esa línea que juraba nunca cruzar,
Ahora parecía la única dirección a seguir. Era la única forma de liberarme del dolor que me consumía y de asegurar que el mal que él hizo no quedara impune. Cuando la justicia falla, la furia puede ser la única respuesta. ¿Puedes entender esta transformación, el dolor volviéndose una resolución fría? Si esta parte de mi historia te ha impactado, deja un me gusta en este video ahora. Tu empatía me anima a seguir. Para descubrir los próximos pasos de una venganza personal y el precio de convertirse en la propia justicia, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que la búsqueda de justicia propia, en casos extremos, es justificable? Deja tu comentario abajo. Tu opinión es vital para esta discusión. El plan secreto. La telaraña se teje. La furia, mi nieto, no era un incendio que consumía, era un fuego que forjaba, que transformaba el dolor bruto en una hoja afilada. Y esa hoja necesitaba un objetivo, un plan. No sabía nada sobre venganza, sobre cómo hacer justicia por mi cuenta. Mi vida había sido de libros, de quehaceres domésticos, de risas inocentes. Pero la necesidad, mi querido, es una maestra cruel y eficiente. Y mi necesidad era que aquel que me hirió pagara. La impunidad de mi agresor era un insulto que ya no podía soportar. Sabía que necesitaba actuar. ¿Pero cómo? No era algo que se aprendiera en libros. Mis días se convirtieron en una rutina de observación. Lo estudiaba. Sus horarios, sus hábitos, los caminos que tomaba. Me convertí en una sombra, silenciosa e invisible. No había nada de heroico en ello, solo la fría e implacable determinación de alguien que había sido llevada al límite. Anotaba en pequeños trozos de papel, guardados en un bolsillo secreto, cada detalle. La hora a la que salía de casa, a dónde iba a almorzar, las personas con las que se encontraba. Cada anotación era un hilo, y yo, pacientemente, comenzaba a tejer mi propia telaraña. ¿Alguna vez te has sentido tan consumido por un propósito, incluso uno sombrío, que el mundo a tu alrededor parece desaparecer, y solo queda tu objetivo? Así me sentí, mi nieto. Mi vida se redujo a esta planificación. La soledad en este proceso era abrumadora. Nadie sabía lo que pasaba por mi cabeza, los pensamientos que cultivaba en secreto. Le sonreía a mi familia, a mis vecinos, y por dentro, estaba armando un rompecabezas sombrío, pieza por pieza. La mente, que antes se perdía en divagaciones, ahora era una fortaleza de cálculo y estrategia. Pensaba en cada detalle, cada movimiento, cada posible consecuencia. No había lugar para la duda, para la vacilación. El dolor de la injusticia era el combustible, y la certeza de que nadie más lo haría por mí era mi única aliada. El plan tomaba forma, poco a poco, como una criatura nacida de la oscuridad y la desesperanza. Era mi proyecto más secreto, el más peligroso, el que me llevaría a cruzar, de una vez por todas, la línea de la que jamás podría regresar. El día de la retribución se acercaba, y yo estaba lista para ello. ¿Puedes imaginar lo que es planear lo imposible, a solas, impulsado por un dolor que te consume? Si la intensidad de este secreto te ha tocado, deja un me gusta en este video. Tu atención es lo que me impulsa a continuar. Para desentrañar los detalles de este plan sombrío y el acto que estaba por venir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de este viaje de retribución. ¿Crees que, en nombre de la justicia, cualquier límite puede romperse? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de esta historia. La noche de la retribución, el punto sin retorno. Llegó el día, mi nieto. Aquel para el cual cada segundo de mis días de planificación secreta me había preparado. Aquel que sabía que cambiaría mi vida para siempre. La noche se extendió sobre la ciudad como un manto pesado, y con ella, el frío de mi propia determinación. Salí de casa sin hacer ruido, dejando atrás el calor del hogar y la inocencia de mis sueños, sabiendo que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Cada paso en la acera desierta era un paso en falso en mi propia alma, una renuncia silenciosa a la niña que había sido. No sentía nada más que un estupor extraño, una mezcla de pavor y una fría claridad sobre lo que debía hacerse. La adrenalina ya corría por mis venas, transformando el miedo en una energía gélida que me guiaba. El lugar elegido, aquel que yo había estudiado tantas veces, parecía aún más sombrío y abandonado bajo la luz tenue de la luna. El olor a moho y soledad era casi palpable, mezclándose con mi propio sudor frío. No había almas vivas cerca, solo la oscuridad que parecía engullir no solo el ambiente,
sino la propia cordura. Mi corazón, que latía desbocado en mi pecho, era el único sonido audible. Me acerqué, y cada fibra de mi ser gritaba para que corriera, para gritar, para simplemente desaparecer. Pero la imagen de aquel rostro, el rostro de mi agresor, y el recuerdo del dolor que me causó, eran el ancla que me ataba a esa cruel realidad. Detrás de cada sombra, veía su impunidad, la forma en que la justicia me había dado la espalda. Y esa visión era el látigo que me impulsaba. Lo que sucedió allí, mi querido, son detalles que mi mente insiste en difuminar, en protegerme de la memoria más brutal. Y quizás sea mejor así. No hay necesidad de palabras para describir la sensación de que te arranquen tu humanidad, de ser forzada a cruzar una línea invisible, pero indestructible, entre lo que era correcto y lo que se volvía necesario. Recuerdo sonidos que no quiero repetir, un frío que no era del clima, sino de mi propia sangre helándose en las venas. No había opciones, solo la ejecución fría de un destino que yo había sellado con mi dolor y con el fallo del sistema. Fue rápido, brutal y, en cierto modo, impersonal en su precisión, movido por una fuerza que yo no sabía que poseía. Y cuando todo terminó, el silencio que siguió ya no era el silencio de la anticipación, sino el de una conclusión sombría e irreversible. Mi cuerpo estaba allí, pero una parte de mí, la más pura, la más ingenua, había muerto en ese lugar. Yo había cumplido mi retribución. Yo había cruzado la línea. Y no había vuelta atrás. ¿Sientes el peso de un acto irrevocable, hecho bajo la mayor de las presiones, donde el alma se fragmenta? Si este dolor te ha alcanzado, tu me gusta en este video me ayuda a sentir que no estoy sola con esta carga. Es la parte más difícil de mi historia, pero me define. Para entender las consecuencias devastadoras y el viaje de un alma marcada por una venganza irreversible, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que algunas acciones, incluso para hacer justicia, dejan una mancha eterna? Deja tu comentario y comparte tu verdad. Tu voz puede ser un faro en mi oscuridad. El posacto. Alivio o vacío. Cuando todo terminó, mi nieto, en ese lugar oscuro y frío, el silencio que siguió no fue el sonido de la victoria. No hubo el grito de alivio que uno ve en las películas, ¿sabes? La adrenalina, que me impulsó hacia adelante y me dio una fuerza que no sabía que tenía, comenzó a desvanecerse. Y con ella, vino un cansancio que me pesaba más que el plomo, un agotamiento que no era solo físico, sino de cada fibra de mi alma. Yo esperaba sentir algo grandioso, justicia, quizás, pero lo que vino fue un vacío. Un agujero en el pecho, una ausencia que parecía succionar toda la luz a mi alrededor. Era como si, al cruzar esa línea, hubiera dejado una parte esencial de mí atrás. Caminé de regreso a casa esa madrugada fría, y cada paso era un esfuerzo monumental. El mundo parecía haber perdido sus colores, y los sonidos, antes nítidos, eran ahora amortiguados, distantes, como si estuviera sumergida en agua helada. Yo estaba allí, físicamente, moviéndome, pero una parte de mí, la más pura, la más ingenua, había muerto en ese lugar. La mano que cometió el acto parecía ya no ser la mía. La miraba, y se veía extraña, fría, distante. La conciencia de lo que había hecho, por más que fuera para mi propia justicia, comenzó a asentarse. Y con ella, vino una punzada de culpa, sutil al principio, pero que pronto se convertiría en una compañera constante e implacable. No era culpa por el agresor, no. Era culpa por mí misma, por la persona en la que me había convertido. Llegué a casa, entré sigilosamente. Mi familia dormía. Y por un brevísima instante, una punzada de alivio atravesó el vacío. Estaban a salvo. Pero no era un alivio puro. Era un alivio manchado por el acto, por el precio que pagué por su seguridad. Fui directamente al baño. No para lavar mis manos sucias, la suciedad era mucho más profunda ahora, sino para intentar lavar el alma. El agua fría de la ducha golpeaba mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba llorando. Me frotaba la piel con fuerza, como si pudiera remover la memoria, el olor, el peso de ese acto. Pero era inútil. Aquello estaba en mí ahora. Para siempre. La venganza había sido consumada, sí. Pero las consecuencias, las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Era una sobreviviente, sí. Pero ¿a qué costo? Y ese vacío era la primera y más cruel de todas las cicatrices invisibles que yo cargaría.
Puedes imaginar la complejidad de emociones después de cruzar una línea, donde el alivio se mezcla con un vacío profundo. Si este dolor te ha alcanzado, tu me gusta en este video me ayuda a sentir que no estoy sola con esta carga. Es la parte más difícil de mi historia, el comienzo de una nueva vida. Para entender las consecuencias devastadoras y el viaje de un alma marcada por la venganza y el vacío, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que la verdadera justicia trae paz, o solo más dolor? Deja tu comentario y comparte tu verdad. Tu voz puede ser un faro en mi oscuridad. Las marcas invisibles, el alma cicatrizada. Aquel acto, mi nieto, aquella venganza que me pareció la única salida, no apagó el dolor original. Al contrario, lo transformó, lo moldeó, y grabó un infierno particular en mi alma. Las marcas más profundas no son las visibles, mi querido. No son los rasguños o los moretones que el tiempo hace desaparecer. Las verdaderas cicatrices son aquellas que se alojan en el alma, invisibles para el mundo, pero eternamente presentes para quien las carga. Son la herencia silenciosa de aquella noche, de la desesperación que me hizo cruzar la línea. Me convertí en una extraña para mí misma. La niña soñadora, llena de risas, se disolvió en una mujer que cargaba un peso insoportable, una culpa que, por más justificada que fuera en mi mente, aún me carcomía. La culpa, mi nieto, es un monstruo que se alimenta de tu paz. Me perseguía en cada pensamiento, en cada momento de silencio, susurrándome cuestionamientos sobre en quién me había convertido. ¿Cómo podría ser buena? ¿Cómo podría merecer la felicidad, después de lo que había hecho, aunque fuera movida por el más profundo de los dolores? Aquel acto de retribución, impuesto por la crueldad ajena y por el fallo de la justicia, me hizo cuestionar mi propia esencia, mi moral, mi lugar en el mundo. El trauma, mi hijo, es como una sombra que se agiganta en días de sol. Distorsiona la realidad, hace que los momentos de alegría parezcan falsos, y los de tristeza, insoportables. Me sentía aislada, incluso rodeada por mi familia. Ellos reían, contaban historias, vivían sus vidas, y yo estaba allí, presente, pero en un universo paralelo de dolor y secreto. La dificultad de confiar en alguien se convirtió en un escudo impenetrable. ¿Cómo podría abrirme, contar mi verdad, sin ser juzgada, sin ser vista como un monstruo? Esa barrera me asfixiaba, separándome de todo y de todos. Las pesadillas se convirtieron en mis compañeras nocturnas, mi querido. No eran simples sueños malos, sino repeticiones crueles de aquella noche de la venganza, con detalles que mi mente, durante el día, intentaba desesperadamente olvidar. Me despertaba sobresaltada, el grito atrapado en la garganta, el cuerpo tembloroso, el sudor frío. Y el silencio de la habitación, después del terror, era aún más ensordecedor. Durante el día, me perdía en pensamientos, en recuerdos que venían como puñaladas inesperadas. El mundo parecía gris, la belleza de las cosas descolorida. Esta experiencia moldeó mi personalidad, mi forma de ser, transformándome en alguien que, por fuera, parecía fuerte y resiliente, pero que, por dentro, vivía en ruinas. Las marcas invisibles del alma, mi nieto, son las más difíciles de curar. Te acompañan en cada respiración, en cada recuerdo, un recordatorio constante del precio pagado por la supervivencia y del peso de una venganza que aún hoy me aprisiona, incluso después de tantos años. Las heridas del alma son las más difíciles de ver, y las más dolorosas de llevar. ¿Puedes sentir el peso de esta angustia, y entender que no toda marca es visible? Si esta emoción te ha tocado, deja un me gusta en este video. Tu comprensión es un bálsamo para mi alma. Para desentrañar la profundidad del impacto psicológico de un acto de venganza y cómo se vive con un secreto que corroe el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que el trauma de ciertas elecciones puede cambiarnos para siempre, definiendo en quién nos convertimos? Comparte tu reflexión en los comentarios. Necesito sentir esta conexión y saber que mi dolor no fue en vano. Los ecos del pasado, la memoria que insiste. Incluso después de años, mi nieto, cuando la vida parecía haber vuelto a cierta normalidad, los ecos del pasado se negaban a desvanecerse. Era como una melodía antigua sonando muy bajo, que intentas ignorar, pero que insiste en reverberar en tu subconsciente. El acto de la venganza, que me trajo un alivio momentáneo y la sensación de haber hecho la justicia que el mundo me negó, también me condenó a una vigilancia eterna. Aquel día, aquella noche, lo que hice, todo eso no quedó atrás. Se convirtió en parte de mí,
una sombra que me acompañaba, silenciosa, pero siempre presente. Hubo momentos, mi querido, en que me faltaba el aire. Una vez, estaba en el mercado y vi a un hombre que se parecía mucho a él. El corazón se me disparó, las manos me sudaron frío. Tuve que apoyarme en la estantería para no caerme. ¿Era él? ¿Vino a buscarme? Por un instante, el tiempo volvió a aquella noche, y yo era la niña aterrorizada de nuevo. No era él, claro. Pero la sensación de pánico era real, vívida. Otra vez, leí una noticia en un periódico sobre un caso antiguo que estaba siendo reabierto en otra ciudad. Aunque no tenía relación directa, las palabras investigación, pasado, revelaciones eran como golpes en mi pecho. Pasaba días sin dormir, imaginando si mi secreto, bien guardado por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. ¿Puedes sentir el escalofrío de tener un fantasma del pasado persiguiéndote, amenazando con desenterrar la parte más sombría de tu historia en cualquier momento? Esa era mi realidad. Esos ecos no eran solo externos, mi nieto. A veces, venían de dentro. Un olor, una canción, una palabra dicha sin querer por alguien, todo podía arrastrarme de vuelta a ese día, al dolor que me consumió y a la fría determinación que me hizo actuar. La memoria insistía, terca, en revivir el terror y el acto que realicé. Aprendí a vivir con eso, a ocultar el temblor en mis manos, la mirada distante, a fingir que la vida era simple y que yo era solo una abuela común. Pero por dentro, la telaraña de recuerdos y miedo seguía tejiéndose, más fuerte cada vez que el pasado me susurraba mi nombre. Esa es la verdad de quien cruza la línea en nombre de la venganza. Puede silenciar al agresor, pero tu propia alma grita los ecos de lo que se hizo, por toda la vida, sin descanso. ¿El pasado realmente queda atrás, o nos persigue para siempre? Si sentiste el peso de estos ecos y la angustia de un secreto que no muere, deja un me gusta en este video. Tu comprensión es vital para que yo pueda continuar. Para entender cómo un alma vive con las consecuencias de una venganza y cómo la memoria insiste en cobrarnos, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que algunas acciones, incluso justas, dejan rastros que nunca desaparecen? Deja tu comentario y comparte tu visión. Tu voz es parte fundamental de esta reflexión. El despertar de la conciencia. ¿Por qué la confesión ahora? Debes estar preguntándote, mi nieto, ¿por qué te estoy contando todo esto ahora? ¿Por qué, después de tantos años de silencio, de un secreto guardado bajo 7 llaves que me asfixió por décadas, decidí abrir esta herida que jamás cicatrizó? La verdad es que el peso de lo que fui forzada a hacer, el peso de aquella venganza que me dio una justicia amarga, se hizo demasiado grande para llevarlo sola. Es como tener una piedra gigante atada al cuello, arrastrándote al fondo del mar, día tras día, noche tras noche. Por décadas, viví con esa piedra, fingiendo que no existía, sonriendo al mundo mientras por dentro gritaba de agonía. Pero el cuerpo se cansa, el alma se agota. Y el silencio, que antes era mi protector, se convirtió en mi peor torturador. No es fácil, mi querido. Cada palabra que sale de mi boca remueve un mar de recuerdos dolorosos, de arrepentimientos, de miedos que creía haber enterrado para siempre. Pero hay una necesidad que me impulsa, una fuerza que viene de dentro y que me dice, es hora. Es la necesidad de vaciar el alma antes de que se rompa por completo. Es la búsqueda de un pedazo de redención, de perdón, no de los demás, sino de mí misma. Pasé una vida entera con el temor de ser descubierta por la ley, de ser arrastrada de vuelta a ese mundo sombrío. Pero, paradójicamente, el mayor miedo hoy es morir sin que mi verdad sea escuchada, sin que alguien entienda el infierno por el que pasé. Y estás tú, mi nieto. Tu curiosidad, tu mirada atenta, tu presencia aquí a mi lado, me dieron el valor que me faltó por tanto tiempo. Veo en ti la inocencia que perdí, y siento la necesidad de que entiendas las complejidades de la vida, los peligros ocultos, las elecciones imposibles. Esta no es una historia para asustarte, sino para alertarte. Para que sepas que, a veces, la vida nos empuja a caminos que jamás elegiríamos, y que la supervivencia puede tener un costo terrible para el alma. Contar esto es un desahogo, es un grito silencioso que finalmente se permite ser escuchado. Es la esperanza de que, al compartir mi carga, pueda encontrar un poco de paz antes de que sea demasiado tarde. Es mi último acto de valor, mi último adiós a la sombra de la venganza que me aprisionó por una vida entera. ¿Puedes sentir el peso de un secreto que asfixia, y la liberación agridulce de finalmente contarlo?
Si mi grito silencioso te ha tocado, tu me gusta en este video es un bálsamo para mi alma. Es lo que me dice que mi dolor no fue en vano. Para entender lo que lleva una vida al límite de la confesión y cómo la verdad, por más dolorosa que sea, puede ser el único camino hacia la paz, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Crees que la verdad, por más dura que sea, siempre debe salir a la luz para que el alma encuentre descanso? Deja tu comentario y comparte si tú también cargas algún secreto pesado. Yo leo cada uno de ustedes.